Hoy por hoy Tenerife, Pablo Gandía. Misterios al aire. Con Juanca Romero Asmen. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas en la isla de Tenerife. Muy buenos días. Muy buenos días, previos días al Día de Canarias. Vamos a hablar hoy de un dúo del misterio que tú me dejabas bien claro que no eran Iker Jiménez ni Carmen Porter. No, sino que... Bueno, estos no estaban politizados, partamos de ahí, y a partir de eso, pues, son diferentes, sí. Tampoco son Juanca Romero Asmen y Pablo Gandía los viernes a las 10:15 de la mañana. No. No, porque los protagonistas de esta historia de la que vamos a hablar hoy eran también, entre otras cosas, grandes mentirosos y nosotros no. Nombre propio. 677-926015, por supuesto, antes, para que puedan participar en esta sección de misterios. 677-926015. Los Warren. Sí, los Warren, que a mucha gente no les sonará, porque no tienen por qué sonarles, ¿no? Pero que en cuanto esta mañana demos algunas claves que están relacionadas a ellos, enseguida van a conectar las historias, ¿no? Los Thelma y Luis del misterio, ¿no? Sí, bueno, es una forma de verlo, ¿no? Al final las parejas, en cualquier ámbito profesional, y ellos eran, además de pareja, eran profesionalmente compañeros, pues generan además incluso hasta leyendas, ¿no? En el caso de los Warren hay mucho de leyenda, pero ojo, vamos a hablar de dos personas que han estado en contacto con el misterio puro y duro, yo creo que como casi nadie en este planeta. Sacamos el currículum vitae. ¿Quiénes eran los Warren, Juanca? Bueno, los Warren, para hablar con más propiedad, sería Ed y Lorraine Warren, ¿vale? Fueron una pareja de investigadores de lo paranormal, también demonólogos, ahora vemos qué es eso, bueno, el estudio de los demonios, básicamente, ¿no? Norteamericanos ellos, estadounidenses, y fueron muy populares durante la segunda mitad del siglo XX. A ver, Ed era el único demonólogo laico reconocido por la Iglesia Católica. Todos los demonólogos, que a mí esa palabra siempre me lía, porque la tilde se me mueve sola, bueno, pues los dictamina la Iglesia. En este caso no, Ed era laico. Y Lorraine era clarividente, es decir, tenía la capacidad de ver las cosas que ya no estaban, que están en otro plano, como lo quieras denominar, y medium calificada. Esto de medium calificada, yo siempre voy a discrepar en eso, ¿no? A mí la calificación oficial de los medium tiene para mí tanto valor como la nocilla de fresa. Que Juanca siempre nos cuenta el caso de esa medium, ¿no? A la que citaste en el Porí. Sí. Pobre mujer, que se entienda lo que digo, porque le hice una buena encerrona y me demostró in situ que era una gran mentirosa, ¿no? Dicho lo cual, también te he dicho aquí en muchas ocasiones que yo tengo contacto con algunos sensitivos de primerísimo nivel que tienen unas capacidades brutales de contactar con lo que hay ahí, ¿no? Con lo que esté a ese otro lado. Nos apuntan ya por aquí a través del 677-926015 y ahora continuamos con este cuestionario. Me encanta la historia de los Warren y el cuartito que tenían en la casa, que siempre iba un cura a bendecirlo. Por cierto, en Canarias hay algunos que tienen un apellido parecido a los Warren. Son los Guarros. Bueno, a partir de hoy voy a escribir los Warren con G. Los Warren. Los Warren, que son de Vallehermoso de toda la vida. Juanca, ¿cuál era el procedimiento, con todo el perdón a quienes son de Vallehermoso, por supuesto, que ya el propio nombre lo indica, que es un lugar maravilloso? Hermoso. Por eso, ¿cuál era el procedimiento a partir del que iban estudiando estos distintos expedientes los Warren? Que, insisto, ahora iremos desgranando cada uno de ellos. Bueno, antes de comentarte lo del procedimiento, es importante que sepamos que ellos fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. ¿Por qué digo esto? Porque bajo ese sello oficial, ¿no? Ya es una sociedad, ya está dada de alta, empiezan a ejercer. El procedimiento, básicamente ellos lo que hacían es, se entrevistaban con los testigos, oye, como hago yo, grababan audios y vídeos, oye, como hago yo, y a partir de ahí descartaban causas médicas y veían observaban a ver si habían indicios demoníacos, recurrían a la clarividencia de Lorraine y
a exorcismos de sacerdotes. A eso ya no lo hago yo, pero digamos que el método era muy normal, muy de cualquier investigador en cualquier campo, cualquier periodista de investigación va a saber cuál es el método, pero ellos además añadían el tema de la mediunidad y añadían al cura, ¿no? Al cura exorcista cuando era menester. Y luego es verdad que todo esto levantó críticas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, falta de rigor científico, que es la crítica que siempre nos achacan, el uso de pruebas visuales y sonoras que se podrían manipular, no digo que lo hayan hecho en todos los casos, y bueno, todo esto generaba una gran sugestión psicológica y sobre todo a las familias que ellos investigaban, ¿no? Ellos iban a casas donde ocurrían cosas y se liaba una de mucho cuidado, claro. Te veo ahí con unas cuantas carpetitas que son los expedientes de los Warren. Saca la primera, ¿cuál encontramos? Bueno, ellos tienen muchos expedientes famosos. Uno de los más famosos... Que va ya a sonar... incluso un oyente, 677-926015, nos pregunta, ¿ellos estudiaron lo de ... empieza por A? Amityville, ¿no? Supongo que se refiere a eso. O Annabelle, que luego hablaremos de ella también, porque por la A también empiezan, ¿no? Mira, Amityville, que nos suena mucho a película, la película es que en realidad está basada en unos hechos reales. Todas las películas que hay donde los Warren son protagonistas están basadas en hechos reales. Con el caso concreto de las películas tenemos que tener en cuenta un detalle, que son películas, que el cine requiere carnaza también, requiere un plus, ¿no?, de morbosidad, si me lo quieres decir, si me lo permites decir así. Por lo tanto, digamos que en el caso de Amityville se sobredimensionó. ¿Qué ocurrió ahí, no? La policía declaró... Esto es importante, bueno, para no hacer spoiler, la casa estaba poseída, tenía un montón de fenómenos extraños, llegaba hasta sangrar por las paredes, voces, ruidos, tirones de pelo, empujones, violencia paranormal, ¿no? Pero vamos a los hechos, ¿no? Vamos a lo que los investigadores más escépticos queremos destacar, ¿no? La policía declaró que nunca recibió llamadas de emergencia de los Lutz, de la familia que vivía ahí. Si tú vives un montón de fenómenos extraños, lo mínimo es avisar a la policía en algún momento. Bueno, pues la policía declara que no, que llamadas no hay, ¿no? El abogado Weber, quien se encargó de este caso, públicamente pues dijo que esta familia, los Lutz, se inventaron gran parte de los fenómenos paranormales cuando compartían una botellita de vino y decidieron, y esto pues está dicho así, no lo dice Juanca, decidieron pues exagerar para conseguir el contrato para un libro. Esto les iba a salvar de una deuda enorme que tenían esta familia. Por lo tanto, sacando un libro en Estados Unidos de éxito, te haces millonario. Yo estoy buscando casa allí, porque aquí no me he hecho millonario con los libros. Si acaso voy al hiper, voy al hiper, ¿no? Luego hay investigadores, para no alargarme, como Joe Nickel, creo recordar que se llamaba así. Bueno, demostraron que esos daños físicos que se producían en la casa, deterioro paranormal, fueron, bueno, hablo de cerraduras rotas, de puertas arrancadas de cuajo. Se llega a demostrar que fueron forzadas, es decir, que hay una manipulación porque los herrajes originales de esas puertas, esas ventanas estaban intactos, ¿no? Si fuese algo brusco, los arrancaba, los doblaba, ¿no? Y así un montón de cosas. Al final los Warren sostuvieron que ese lugar estaba infestado, que es como hay que decirlo, infestado por un demonio ancestral. Y esto, pues yo lo discuto, porque ellos hablaban de que ahí hubo un cementerio que conectaba con los indígenas, y lo que nos dicen los registros históricos de ese terreno es que ahí nunca hubo un cementerio indígena maldito, y sin maldecir, no lo hubo, ¿no? Entonces, ¿estoy diciendo que el expediente Amityville es falso? No. Yo estoy convencido, fíjate, que la familia vivió fenómenos paranormales. Lo que pasa es que se exageró para sobredimensionarlo y que generara un rédito económico a los Warren, que al final los Warren, sí, lo romántico de lo paranormal, los investigadores que siempre van juntos cogidos de la mano, pero era un negocio.
Los Warren, que han inspirado también muchos guiones de películas, probablemente el expediente asociado a los Warren que haya cobrado más popularidad alrededor del mundo sea el caso de la muñeca Annabelle, que ya incluso lo hemos abordado aquí en otro momento cuando hemos hablado de muñecos diabólicos, que así era como bautizábamos la sección. Que yo traje ese día mi propio muñeco de nombre puto y sin la L. Era un osito, ¿no? Bueno, y sigue siendo. De hecho, te manda recuerdos. Yo esta mañana le saludé y le dije que venía a la radio. La muñeca Annabelle, que es verdad que no es como la pintan en la película, o por lo menos en la última que han sacado, que parece... La de los mofletes. De mofletes, parece una muñeca de porcelana diabólica, sino que era una muñeca de trapo. Pero claro, el fenómeno Annabelle, esto es más que popular, Juanca. Yo le tengo mucho respeto a la muñeca Annabelle, ¿no? A la de la película, que me da que me asusta, tiene una pinta fea la de los mofletes, ¿no? La verdad que tú la ves y te encuentras eso de repente en medio del pasillo a las 3 de la mañana cuando vayas a hacer un pis y, hombre, pues el brinco lo metes, ¿no? De todas formas, nuestros amigos oyentes nos los podrán contar porque les va a pasar a ellos esta noche, ¿no? Que nos cuenten incluso si tienen alguna figura en su casa, 677-926015, algún mira, muñeco, ¿no? que les dé miedo, que incluso cuando estén solos le dan la vuelta, que dicen, no, esto no puede estar aquí. Sí, bueno, estoy acordándome de un montón de personas que me dicen que en su casa, me han dicho que en su casa tienen esto, ¿no? Bueno, la verdadera muñeca Annabelle no es esa de porcelana mofletuda, sino que es una muñeca de trapo, pelirroja, con la nariz en forma de triángulo, como de zanahoria, ahí, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Que esta muñeca se movía sola, que tenía capacidad de desplazarse por la casa, de teletransportarse, si lo queremos decir así, telequinesis, que provocaba ella misma fenómenos, reacciones paranormales en diferentes puntos de la casa. Bueno, toda esta historia, hay que decir que sigue sin tener una gran prueba sólida o fotográfica o técnica, ¿no? Solo tenemos los testimonios. Y yo siempre he puesto en valor los testimonios aquí también, y hoy no voy a hacer lo contrario. Es decir, yo le doy valor o le doy credibilidad a los testigos que afirman que Annabelle tiene algo extraño. Hasta aquí todo bien. Pero estábamos hablando de los Warren, ¿no? A ver, los Warren lo que hacen es siempre, con cualquier expediente, es inflar, demonizar al fenómeno que sí puede ser que exista, porque esto va a servir para alimentar su propio museo y lucrarse con las conferencias, que ahí es donde se hicieron multimillonarios los Warren, más allá de derechos de autoría, de películas, etcétera, pero ahí en esas conferencias, sobre todo, que yo me quedé siempre con las ganas de poder asistir a una, ¿no? Y especialmente con el museo se forran y se seguirán forrando a pesar de no estar de cuerpo presente, que estarán. ¿Qué hay en ese museo? Hay de todo, ¿no? El Museo del Ocultismo, esto está en Connecticut. Bueno, pues de todo, o sea, Fíjate que el sentido del museo, según ellos, no era solo mostrar los objetos más endemoniados y paranormales del planeta, especialmente de Estados Unidos y Canadá tenían mucho, ¿no? O tiene mucho. Más allá de enseñarlo, como cualquier otro museo, mostrar la obra, ¿no? Ellos consideraban que el museo era como una caja de neutralización. Es decir, una vez que el objeto entraba al museo, quedaba condenado al ostracismo, quedaba recluido y ya no podría manifestarse. Bueno, esa maldición quedaba bajo llave, para que nos entendamos. En la práctica, sabemos que es una atracción turística, que es puro marketing, pero sí es verdad que hay visitantes del museo, quizás fruto de la sugestión, ¿no?, que afirman haber vivido lo imposible ahí dentro. Si me preguntas por mi percepción, no puedo decirte en primera persona porque yo no he pisado ese museo. Con mi segundo apellido, ahora con Donald Trump, no voy, porque como tengas un apellido un poco raro, te pega una frenada ahí en la aduana y igual no vuelves, ¿no? Estoy esperando a ver si el hombre, en fin, le dan, en fin, ahí, ¿no? Y que no esté, quiero decir. Y yo iré. Pero es verdad que ahí se confiscan todas las investigaciones que ellos hicieron a lo largo de su recorrido vital, que fueron muchas, ¿no? Hay de todo, desde caracoles malditos hasta muñecos, como hemos dicho, incluso, y esto es gracioso pero es real, un pedo del diablo, que lo tienen almacenado en un bote, que yo qué sé, ¿no? Si tienes al pedo del demonio encerrado, que no sé qué, bueno, sí, puede ser maldito pedo, ¿no? Pero tengo la tentación de abrir el bote, fíjate tú.
que se escape ese demonio, ¿no? Hay cosas rarísimas en ese museo, ¿no? Que nos pueden dar risa, pero arriésgate tú a abrir el bote. No sé qué me da más miedo del bote, ¿eh? Si la Hombre, maldición o lo que puede oler. Yo no sé, bueno, si hay algún científico ahí al otro lado que me diga si después de tantos años y décadas, con un bote cerrado, los olores permanecen, de lo que sea. Pues yo tengo mis dudas. Es que como soy de letras puras, pero oye, pues esto hay que preguntarlo. Juanca, ¿en qué se basaba Ed Warren para precisamente construir todo un marco teórico en torno a ese término que es una piedra en los guiones, como tú decías antes, la demonología? Hombre, bobo no era, ¿no? Lo hacía bien. A ver, se basaba básicamente en textos católicos tradicionales. Por lo tanto, si tú querías comprobar determinadas citas o determinados contenidos que él propagaba, tú recurrías a ver esas fuentes y efectivamente los textos católicos tradicionales lo incluyen. Luego se agarraba al Rituale Romanum, que para quien no sepa lo que es esto, es el manual de exorcismo oficial de la Iglesia Católica. Y claro, pues existe el Rituale Romanum. Y luego su propia experiencia de campo. Rebátele tú. Rebáteme a mí que lo que yo viví en tal sitio, en el Ateneo, lo que yo viví en Belchite o en ese castillo abandonado en la Castilla Profunda, no fue verdad. Rebátemelo. Pues es complicado. ¿Se lo vas a rebatir a quien lo investigó? Sí, pero ¿cómo? Y él se valía de eso, ¿no? Eran herramientas muy, muy sólidas para defender sus postulados. Y luego que la demonología teológica es un estudio académico, filosófico, prudente, que exige los filtros de incluso la psiquiatría, y los Warren se basaban no en eso, sino en la anécdota, en la sensación, todo lo sensacionalista en realidad, ¿no? Y bueno, pues operaban, digamos, al margen de lo otro, ¿no? De lo más oficial, que siempre atrae mucho más, ¿no? Y quienes desconfían de los Warren, ¿qué tipo de argumentos o en qué comportamientos, qué acciones que ellos llevaban a cabo se basan para tumbar pues todas aquellas cuestiones que a lo mejor ellos decían que sí que tenían esos poderes, que tenían esa capacidad para meterse en lo oculto, incluso para crear el museo, que todo eso era verdad? ¿Cómo le tumbaban todo ese mundo que ellos habían creado? Te contesto enseguida, pero déjame decirte que yo no dudo que ellos hayan experimentado, investigado fenómenos paranormales, ¿eh? Una cosa es que no lo hayan hecho y otra cosa es cómo lo dimensionan. Yo estoy convencido de que sí, ¿no? Y siento cierta envidia, ¿no? Por la cantidad de cosas que llegaron a vivir. Ahora bien, rebatírselo pues siempre ha sido como más o menos fácil. A ver, sus ingresos íntegramente dependían de vender libros, películas y conferencias. Así es que esto te da pie para especular de si se trataba 100% de un negocio, ¿no? Y luego ellos ignoraban las explicaciones lógicas o psicológicas, o sea, le daban la espalda, ¿no? En casos claves, como Amityville, de la que hablábamos antes, o de otras casas que ellos llegaron a investigar, los propios implicados en ese expediente confesaron que los fenómenos fueron exagerados o inventados incluso por los Warren, simplemente por dinero. Digo, en algunos casos, Amityville, incluido, se llega a afirmar por los protagonistas de la historia de que, hombre, un ruidito sí escuchamos, pero no gritaba "te voy a llevar con Satán". ¿Vale? No es lo mismo. Y así se exageraba todo. La base fue real del fenómeno muchas veces, pero se dimensionó tanto que se convirtió en otra cosa, ¿no? Se llevaban bien con los medios de comunicación, eran de participar, acudían a los formatos televisivos, a las radios, salían en prensa, colaboraban, o sin embargo mantuvieron una guerra sucia. Bueno, sí. Esto se parece mucho a la actualidad política que hay en España ahora, ¿no? Hablamos de sesgos ideológicos, hablamos de segmentación de los medios. Bueno, pues ellos usaron la televisión y los debates a los que iban a muchos, para transformar el ocultismo en show. No todos, en un show de masas además, ¿no? A ver, no todo lo que salía en los medios, digamos, era real. ¿Por qué? Porque habían medios afines, periodistas, más que medios, periodistas afines que les difundían sus libros, esas conferencias, y ellos recibían una parte. Ojo, que claro, prostitución laboral las hay en todos los gremios, también en el periodismo, y en este caso era como muy salvaje. Ellos filtraban el material,
solo a los periodistas afines, quienes daban, pues claro, daban la primicia, ¿no? Los Warren han descubierto una casa donde aparece la cara de Satanás en un jarrón, ¿no? Pues ese medio es el que llegaba primero, ese medio es el que hacía el show de la noche con ese espectáculo y luego los entrevistaban. Y además llevaban a científicos, pero eran independientes o dependientes, independientes de todos, dependientes de los Warren. Antes planteábamos una situación que era pues ese objeto que puede estar en la casa de cada uno, que cuando se queda solo o delante, por ejemplo, de la televisión y ve que está ahí al lado, que le está mirando, que lo está enfocando, que le puede dar cierto apuro, vamos a decir, que incluso yo no sé si habrá gente que un portarretrato, por ejemplo, pues termine mirando a la pared en vez de esa posición que tiene de forma habitual. Alguna muñeca, alguna figura incluso de porcelana de Lladró. Fíjate que anoche yo hacía una entrevista para el podcast y me contaban la historia de un retrato que al darle la vuelta, un cuadrito en la pared de una casa, de un gran palacete, al darle la vuelta había un mechón que se interpreta que es del niño protagonista de esa historia. Imagínate lo tétrico que tiene que ser, en este caso para el investigador que yo entrevistaba, girar esa foto y encontrarse el mechón de pelo detrás, ¿no? Los Warren, dentro de su museo, ¿tenían algún objeto que, pese a la veracidad o no veracidad de todo aquello que investigaban y que tenían dentro de ese museo, que no terminaran de tocarlo, de moverlo? Vamos, que le tuvieran miedo. Yo estoy convencido de que sí, que ellos sentían mucho miedo y respeto porque lo tenían interiorizado además por algunos objetos. No te diría uno concreto. Ahora bien, de existir ese objeto, estoy convencido que tendría que actuar como, o para ellos sería como un portal activo, incontrolable, ¿no? Esto es importante, pues si lo tienes controlado, como decíamos lo del pedo de Satán, pues vale, pero si es incontrolable, que normalmente ese objeto estaría vinculado al demonio, a un demonio de alta jerarquía, no a cualquier demonio, ¿no? Y por supuesto no a simples espíritus humanos, ¿no? Es decir, tener a un demonio potente ahí en algún objeto con alguna carga muy agresiva. Ellos tenían miedo y respeto a eso y yo creo que en ese museo algunos de esos objetos nos vamos a poder encontrar. Juanca, ¿alguna recomendación para los oyentes si quiere ahondar en esta cuestión de los Warren? Lo primero, revisar todos los peluches y objetos extraños que tengan en casa. Si van a mi casa, en mi pequeña biblioteca, se van a encontrar más de un centenar de estas cosas raras que cuando voy viajando las cojo porque me dicen cógeme, ¿no? Y luego me arrepiento, me arrepiento en muchos casos. Pero nada, que si quieren conocer verdad, da igual en qué campo, en este caso de los Warren, hay que documentarse y para documentarse nunca una fuente. 20 fuentes no son suficientes. Y luego disfrutemos con el cine y con todo lo que se ha escrito y la literatura que hay sobre los Warren, porque al final el misterio, además de ser lo que es cultura y entretenimiento. Esta semana, ¿dónde te vemos, Juanca? Esta noche estoy en la Laguna Paranormal. Prometo que la vamos a liar al final con las grabadoras de nuestros móviles. Y mañana la Laguna Oculta. Celebramos el Día de Canarias buscando los espectros y el fantasma de Catalina Lercaro por la laguna. Este fin de semana es intensito lagunero. ¿Y cómo te encuentran en ese mundo oculto que es Internet o las redes sociales? ¿Qué tienes que hacer? Haciendo chas, ya aparezco a tu lado. ¿Quieres ir tras de mí? Sigue la canción, o sea que cuidado con lo que hacen. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, Juanca Romero o Juanca Romero Misterios, y a partir de ahí van a encontrar formas de reconectarse conmigo. ¿Te lanzo un misterio al aire de cara a la próxima semana o tienes algo preparado? Fíjate que esta vez no te lo voy a decir. Tengo 4 opciones. ¿Sí? Y todavía no me he decantado por ninguna y no quiero arriesgar. Pues te lo digo fuera de micro para que no quede aquí en la fonoteca. Vale, bueno, o dilo y yo lo traigo. ¿Sí? Venga. Como ya son 5 dentro de 2 viernes viene el Papa y además nos va a tumbar la sección. Claro, ese viernes por motivos obvios. El gran misterio es moverse en Tenerife. O sea, es moverse en las clases, que a ver si ese viernes está resuelto. A sí, ver. Pero el próximo, que es día 5, si no caigo en mala cuenta, ¿quieres que hablemos? ¿Misterios Vaticanos? ¡Buah! Me acaba de poner un temazo. ¿Sí? Por supuesto. Enigmas Vaticanos, Misterios Vaticanos, aquí en Radio Club Tenerife, en el Hoy por Hoy Tenerife. Juanca, gracias. Un abrazo.